Bueno, hoy vamos a ver lo que es reducción de orden. Eh, ya empezando ya con las ecuaciones diferenciales de un orden mayor, en este caso de segundo orden. El tema en este caso de reducción de orden. Para este método lo que vamos a ver son dos formas de hacerlo. Primero vamos a ver el método general, cómo es en realidad reducción de orden. Y en la segunda parte pues vamos a ver lo que es usando una fórmula donde ahí ustedes se van a dar cuenta que no hay nada de reducción de orden en eso. O sea, solo es usar una fórmula. Entonces voy a hacer digamos como el método largo al inicial y ustedes al final van a decidir por qué método pueden resolver, o mejor dicho, encontrar lo que se pide. ¿Qué es esto de reducción de orden? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos una ecuación diferencial dada y nos van a dar una solución de esa ecuación diferencial. Recuerden que si es una ecuación diferencial de segundo orden, esta tiene dos soluciones linealmente independientes. Entonces, de esta ecuación me van a dar una de esas soluciones. Siempre me van a dar una de esas soluciones. Entonces, me van a pedir que encuentre una segunda. Entonces, esto es mi objetivo, encontrar una segunda. Este tipo de ejercicio siempre tiene como, o sea, uno sabe qué es este método, porque prácticamente le dan a usted la ecuación y le dan una solución siempre. Entonces, usted le dice, encuentre una segunda y igual determine la solución general. Entonces, usted va este, usted va a encontrar la segunda en ese caso. Lo otro, bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, aquí pues me dan una solución y1 igual a x. Mi objetivo va a ser encontrar y2, en pocas palabras. Resulta que vamos a decir que y es solución de esta ecuación diferencial, que la y es solución. Entonces, si yo digo que y es solución de esa ecuación diferencial, yo les dije que si nosotros teníamos dos soluciones y queríamos saber que si eran linealmente independientes, luego lo que bastaba hacer era hacer un cociente entre las dos soluciones. Y si este cociente me quedaba una constante, decíamos que las soluciones eran dependientes. Pero si este cociente me quedaba una función de x, eran linealmente independientes. Entonces vamos a decir que la solución que yo voy a encontrar, que y es la solución de esta ecuación diferencial, entonces con esta y1 son linealmente independientes. ¿Qué significa? Que me va a dar una función, vamos a llamarle u, que es dependiente de x. Entonces, aquí mi objetivo va a ser determinar ese u, aparte del y, ¿verdad? Entonces vamos ahorita. Y va a ser igual a u por y1, miren. Pero ¿quién es y1? Y1 es x, entonces y va a ser igual a ux. Como estoy diciendo que y es solución de la ecuación diferencial, esta y tiene que cumplir la ecuación diferencial. O sea, así como cuando decimos de una ecuación cuadrática x igual a 1 es solución de esta ecuación cuadrática, lo que significa que x igual a 1 tiene que cumplir esa ecuación. Lo mismo ocurre aquí. Si yo digo que y es solución de esta ecuación diferencial, y tiene que cumplir esa ecuación. Entonces, vamos a ver si la cumple. Eh, Vamos a calcular las derivadas presentes en la ecuación diferencial. Y' sería igual. U depende de x, recuerden, es una función que depende de x. Entonces vamos a hacer como cuando hacíamos ayer cambios de variables en las ecuaciones de primer orden. Copiamos el primero. Y solo que aquí no vamos a usar de dx porque estoy usando ya y', miren. Entonces aquí vamos a hacer copia el primero, derivado el segundo, lo que daría u, más copia el segundo, derivado el primero, quedaría x por u', más eh, calculo la segunda derivada, que sería y', u', copia el primero, derivado el segundo, y quedaría x por u', más u'. Y esto quedaría 2u' más x por u'. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sustituir en la ecuación diferencial. Mi ecuación diferencial es x cuadrado por y' menos 4x por y' más 4y igual a 0. Entonces voy a sustituir tanto la primera, la segunda y la y en esta ecuación diferencial. Me va a quedar x cuadrado por 2u' más x por u' menos 4x por u más x u' más 4 por ux igual a 0. Multiplico, tendríamos 2x cuadrado por u' más x al cubo por u' menos 4x por menos 4x cuadrado por u' más 4
ux igual a 0. Miren que este se cancela con este y estos dos son semejantes, se pueden sumar y en este caso tengo x al cubo por u' menos 2x cuadrado por u'. Bueno, aquí dirán ustedes, pero yo no, el tema me dice reducción de orden y ahí no veo nada que se reduce el orden, sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden. Y reducción de orden debería de pasar que si es de segundo orden, cambia la una de primer orden, es reducir, dirían ustedes. Bueno, miren que todavía puedo, si yo divido entre x cubo toda la ecuación diferencial, me va a quedar u' menos 2 sobre x por u' igual a 0. ¿Verdad? Faltaba ver, si bien pensaba hacer eso, se puede, ¿no? Dividiendo entre x al cubo todo. Entonces, lo que les mencionaba antes, el tema dice reducción de orden y yo no he visto que se ha reducido el orden. Bueno, aquí es donde viene prácticamente la reducción de orden. Vamos a decir que W es U'. ¿Quién sería W'? La derivada de U', que sería U'. Entonces, miren, ya la ecuación me va a quedar W' menos 2x por W igual a 0. ¿No? Ahí es donde se da la reducción de orden, al hacer ese pequeño cambio. O sea, he convertido una ecuación diferencial de segundo orden en una de primer orden, ¿no? En este caso. Y a esta de primer orden nosotros ya sabemos cómo resolverla. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Pues cae en dos. O la pueden ver como de variable separable o la pueden ver como lineal. Ustedes deciden cómo quieren resolverla. Aquí ustedes pues como cualquiera de las dos, ¿verdad? Si ustedes dicen, no, yo quiero resolverla por dos variables separables, que me hace más fácil, o la quiero resolver por lineal, pues la puede resolver por lineal, como usted quiera. Bueno, yo creo que yo la voy a resolver por lineal, la voy a resolver para practicar un poquito lineal. En este caso, su p de x sería menos 2 sobre x. Está en forma estándar, ¿verdad? Y el f de x sería 0. La integral de p de x sería igual a menos 2 sobre x, diferencial de x, y esto quedaría menos 2 logaritmo natural de x, ¿verdad? Y lo voy a dejar esto menos logaritmo de x al cuadrado, así lo voy a dejar. Entonces, si se acuerdan, la solución de una lineal era, como hay w aquí, w era igual a e a la menos integral de p de x, de dx por la constante c más la integral de p de x, de dx por el f de x, diferencial de x. Pero como este es cero, todo el término se hace cero, ¿verdad? Entonces solo voy a quedar trabajando con la constante y este primer exponencial. Quedaría WE a la menos logaritmo de x al cuadrado. Por eso dejé el menos, ¿verdad? Para que cancele con este menos. Por C quedaría, ¿verdad? Y al final esto queda W igual a C por E a la logaritmo de x cuadrado. Y esto sería C por x cuadrado. Entonces W en este caso es C por x cuadrado. Miren, ese es W. Pero recuerden quién era W. W era U'. Entonces devuelvo el cambio de W. Permítame. W lo cambio por U', ¿verdad? Recuerden que mi objetivo es encontrar U y después encontrar Y, ¿verdad? Entonces, U en este caso, miren, para encontrar U, como tengo U' y quiero conocer U va a ser igual a la integral de cx cuadrado diferencial de x. O sea, esto me va a quedar c por x al cubo sobre 3 más una constante que vamos a llamarle C2. Miren, ahí tengo lo que es esto. Pero recuerden que una constante sobre la constante esta, ¿qué me va a dar? Bueno, a c entre 3 le vamos a llamar C1. De esta forma, u va a ser igual a C1 por x al cubo más C2. Miren, ya tengo u. Entonces, permítame. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es volver a la parte inicial. Al inicio yo les dije que y era igual a ux, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazo lo que es u por aquí y me quedaría c1 por x al cubo más c2 por x. Y entonces de esta forma sería igual a c1 por x a la 4 más c2 por x.
Y aquí, miren, es donde ya encontramos la solución. Esta viene siendo la solución general, de la ecuación diferencial que me dieron. Y si se fijan, este que tengo es el y1 que me dieron a mí de inicial. ¿Quién va a ser el y2, el que yo necesitaba encontrar? ¿Quién va a ser? El que acompaña el otro parámetro, x a la 4. Miren, esa es la segunda solución que me pedían linealmente independiente. Ahí la tenemos. ¿Ven? Así de simple. Entonces, así hemos encontrado lo que es la segunda solución usando lo que es reducción de orden. Este es el método general para usar reducción de orden. Hacer todo este trabajo. Miren, tomar como hipótesis, vuelvo aquí del inicio, para volver. Tomo como hipótesis que y es la solución. Entonces, como y es solución con este y1, si son linealmente independientes, tienen que dar una función que dependa de x que le llamo u. Ahí usan cualquier variable. Y bueno, entonces reemplazan aquí a y1 por lo que les dan, que en este caso es x, miren que es la solución que les dan x. Y después, pues como y es solución, debe de cumplir la ecuación diferencial. Entonces calculamos las derivadas presentes de la ecuación diferencial y luego sustituimos. Y al final, fíjense que esa sustitución lo que ocurre es eliminar el término que tiene y de la ecuación diferencial. Miren que ese 4y que estaba se canceló con ahí y solo me quedó las derivadas o las que representaban las derivadas de U en este caso, miren, U' y U'. Y al final van a tener que hacer este cambio para aquí es donde usan la reducción de orden. Cuando hago U' por cambio a W y miren, ahí reduzco el orden de la ecuación diferencial. Ahí lo reduzco porque yo ya conozco métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Y aquí lo que usé es la lineal, ¿verdad? Pero si ustedes dicen, no, yo quiero usar variables separables, pues pueden usarlo, son libres de usarlo, ¿verdad? Entonces al final, pues van a determinar cuánto es W y van a quedar así. Luego devuelven el cambio de W por U'. Y bueno, como necesitan encontrar U, integran ambos lados. Y ahí me ven, miren, con U, pues determinan U, va a quedar esto C1 por esto más algo. Y luego vuelven a la parte inicial donde Y era igual a UX. Y bueno, ya conociendo U, pues reemplazan y ahí van a obtener la solución que les dieron. Miren, aquí me quedó Y1, la que me dieron, y la otra va a ser la Y2, la que ocupan. Miren. Y obviamente recuerdan que en la parte teórica les dije que la combinación del lineal de las dos soluciones es la solución general de la ecuación diferencial, ¿verdad? Cada una es solución por separado y la combinación lineal en este caso, que sería C1 por x a la 4 más C2 por x, es la solución general de esa ecuación diferencial. Y ese es el método. Ajá, Sí, dígame. ese C1 no afectaría en el resultado porque ya sabemos que C2, perdón, la que acompaña a la X es uno porque ya nos dan la solución. Pero en el segundo no sabemos cuál es ese C, pero no afecta en nada, ¿verdad? O sea, usted me dice, no debió de ser C1 con la X, porque a este le llamé Y1. Ese me imagino que es la pregunta suya. Que debió Bueno, es de... que el C2 sabemos que es uno porque ya nos dan la solución que es igual a uno en la El, primera solución. el C2. A, no, el C2 no es uno. a Y igual Mire, a X. es que aquí esta solución la puede expresar también así. C1 por X más C2 por X a la 4. Cualquiera de las dos formas como está escrita es la solución general. No importa si el C1 está asociado con X y el C2 está asociado con X a la 4 o aquí viceversa. Porque aquí, pues, ponerles el C1 o C2 solo es para determinar que son distintos. Yo le puedo poner C100 y C101 a esta y sigue siendo solución. Solo es para esto C1 y C2 solo para determinar que los dos parámetros son distintos. Ok, gracias. Ajá. Y esto, pues, aquí ustedes van a identificar que uno de estos es la solución que les dieron al inicial y la otra va a ser la segunda que les pedían encontrar, ¿verdad? Y en este caso, la que nos pedían encontrar es x a la 4. Y ustedes, para que salgan de la duda de que sí, en realidad, y2 x a la 4 era la solución, lo que pueden hacer es calcular las derivadas presentes, sustituirla ahí y ver que la cumple, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, voy a derivar dos veces x a la 4 y luego reemplazo aquí, tiene que cumplirla, miren, y eso es en ese caso.
Y bueno, como les digo, aquí no importa el orden, si C1 está asociado con X a la 4 o C2 con X a la 4. Al final, esta es buena y esta es buena, las dos son correctas, como las quieran poner. Porque como les digo, eh, esto pues solo son para diferenciarlo. Obviamente, cuando nosotros tengamos condiciones iniciales, en este caso para estas de segundo orden tenemos que tener las dos condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales lo que me van a ayudar es determinar el valor de C1 y C2. ¿Qué va a ocurrir? Que el que tenga, que por ejemplo, el que la tenga de esta forma la solución y otro que la tenga, por ejemplo, un compañero suyo la tiene de esta forma y usted de esta, ¿qué va a ocurrir? El valor que usted encuentre para C2 no va a ser el mismo del C2 del otro compañero. ¿Con quién va a coincidir? Con el C1, porque va a depender con quién está asociado la constante. Por ejemplo, aquí C2 en la primera solución está asociado con X y en la segunda solución está asociado C1 con X. Entonces, el C2 de la primera va a coincidir con el C1 de la segunda y el C1 de la primera va a coincidir con el C2 de la segunda. O sea, eso va a depender de con quién está asociado el valor de la eso. No que si yo ya me se une en una y se une en la otra, tiene que coincidir. No. Eso va a depender de con quién está asociado. Pero eso ya cuando tengan condiciones iniciales, como les digo. ¿Verdad? De momento, pues nosotros no calculamos condiciones iniciales, sino que allá en otros temas más adelante calculamos condiciones, bueno, usamos condiciones iniciales para determinar el valor de estas constantes, en ese caso. Y bueno, esto es el método largo. Este es el método largo, o mejor dicho, es el método como general, ¿verdad? Si ustedes quieren ver, si el método se llama reducción de orden, esto es lo que tendrían que usar. Pero ahora yo les voy a mostrar dónde se van a evitar hacer todo esto. Todo esto se van a evitar ustedes. Donde directamente lo que van a hacer es encontrar la Y2 de un solo, ni se van a dar cuenta que hubo reducción de orden o no. Lo que van a hacer es usar esta formulita nada más, miren. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, van a tener que escribir la ecuación diferencial en forma estándar, ¿verdad? En forma estándar, que es coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1. Cuando ya tengan esa ecuación diferencial escrita en forma estándar, lo único que van a hacer es identificar el P de X. ¿Quién va a ser el P de X? El que acompañe a la derivada, a la primera derivada. Miren que el Q de X ni se utiliza en la fórmula, porque ya vieron que en lo que hicimos ni el Q de X desapareció. Ese término que acompaña a la Y desapareció. Entonces, miren, para encontrar la segunda solución solo basta usar esta fórmula. Miren, es Y1 por la integral de E a la menos integral de P de X sobre Y1 al cuadrado. Esa es la fórmula que hay que hacer para encontrar Y2. Así de simple. Unos apuntes aquí nada más, ¿verdad? Eh, puede que se vea tentador meter este Y1 dentro de la integral con este y cancelar este con este y que esta integral solo queda E a la integral de P de X de dx sobre y1 y esa es, pero eso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque esto es integrable y el y1 ya no es integrable. Es una función que es de x que está afuera. O sea, yo no puedo meter algo de una variable, de la variable de integración, yo no puedo meterlo dentro de un integral, porque esto no es integrable y esto sí. Sí puedo meter y sacar una constante, pero una función de x no la puedo meter así como así en una integral, porque esto sí es integrable, pero esto no. Entonces no vayan a intentar cancelar esto, este y1 con un y1 de aquí abajo, porque ahí ya está malo la cosa. ¿Verdad? Se los digo porque no van a ser los primeros que lo hacen. Y lo que suele ocurrir es que a veces miran difícil la integral, bien complicada, y al ver esa que está bien complicada la integral, pero identifican que cancelando un y1 con ese y se vuelve fácil la integral y lo hacen. Se va a ver tentador, pero como les digo, no lo hagan porque no es correcto meter ese y1, ¿verdad? Entonces, aquí les traía otro ejercicio para hacerlo por reducción de orden, usando esta fórmula, pero fíjense que les voy a hacer el que les acabo de hacer ahorita para que miren cuál es la diferencia. Les voy a hacer el mismito para que miren cómo es la diferencia. Ahí tienen eso. Entonces aquí, evidente que y1 es x, ¿verdad? Y la ecuación diferencial es x cuadrado, y' menos 4x por y' más 4y igual a 0. Entonces, para poder usar la fórmula, lo que necesito es que esta ecuación diferencial esté escrita en forma estándar. Entonces, la ecuación va a quedar y' menos 4x sobre x cuadrado
por y' más 4 sobre x cuadrado por y igual a 0. Esto sería y' menos 4 sobre x por y' más 4 sobre x cuadrado por y. Entonces, de esta forma, identifico mi p de x. Miren, mi p de x es menos 4 sobre x con todo y signo. Entonces, la fórmula me dice que para encontrar y2 es, la solución y2 es y1 por la integral de e a la menos integral de p de x, d de x, sobre y1 al cuadrado. Eso es lo que me dices. Entonces, y1 en este caso me dijeron que era x, miren, por e a la menos, bueno, me falta calcular la integral de p de x, la voy a hacer por aquí. La integral de p de x menos 4 sobre x diferencial de x, y esta me quedaría menos 4 logaritmo de x. ¿Estarán de acuerdo, verdad? Que esto es menos logaritmo de x a la 4. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces voy a escribir aquí, en vez de escribir la integral, logaritmo de x a la 4. ¿Bien? Eso es lo que escribo. Sobre x al cuadrado, diferencial de x. Y entonces, miren, aquí es donde les digo que ustedes van a ver tentador cancelar esta x con esta de aquí y van a ver lo tentador, como les digo. Aquí, pues, no se mira que la integral va a ser difícil, pero en otros casos, pues, puede que la integral quede un poquito complicada. Entonces, ustedes van a ver tentador a eso. Si quieren, para no equivocarse, mejor resuelvan esta integral por aparte y luego solo traen a multiplicarla con la x. A veces eso es lo que hacen algunos para no equivocarse y meter esa x y cancelar algo, ¿verdad? Entonces esto, si se fijan, en el numerador va a quedar x a la 4 sobre x cuadrado diferencial de x. Esto quedaría x de x cuadrado diferencial de x. Y bueno, aquí pues x, y esto que tendrían x al cubo sobre 3, ¿verdad? Más la constante c. Bueno, si quieren poner la c, no hay necesidad de ponerla. Solo la voy a dejar así. Y esto ¿cómo me quedaría? X a la 4 sobre 3, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a decir, pero Lick, a usted le dio que y2 es x a la 4 sobre 3. Y allá solo dijo que era x a la 4. Nada más. Bueno, aquí pues esta se tomaría como que es la constante que me salió allá, que yo le llamé, ¿se acuerdan? C1. Pero volver aquí, que yo llamé esto, miren, una constante C3 entre 3, o sea, lo mismo que quedaba aquí. Entonces aquí ustedes solo van a tomar, cuando quede esto, una constante multiplicada por la variable, solo van a tomar, mucho, para y2 solo van a tomar el x a la 4. Así de simple. Solo toman el. Y miren, ahí ya tienen el y2 que les pedí, en este caso. De esta forma, la solución general sería C1 por el y1 más C2 por el y2. De esta forma, C1 por x más C2 por x a la 4. Y esta es la solución general. Y así de simple. ¿Miren? ¿Vieron? Si vieron ahí ni se dieron cuenta, nada, ustedes, si yo les hubiera dado de esto del inicio, ustedes me dicen, pero ahí, Lick, ¿por qué se llama reducción de orden si en ningún momento yo mire que la ecuación diferencial bajó de orden, solo resolvió una integral y ya? Bueno, por eso les hago siempre la primera parte, para que ustedes miren cómo es el método en sí, pero luego se determinó esta fórmula para determinar la segunda solución que me pedían. Miren, usando esta fórmula ni uno se da cuenta que el tema es reducción de orden. ¿Me doy a entender, chicos? ¿O alguna pregunta? Bueno, si callan, otorgan, dicen, doy por, me imagino que están todos claros. Bueno, este ejercicio, ahí traía otro ejercicio, pero este no lo voy a hacer. Ahí sé que les quede de práctica a ustedes. Es lo mismo, miren. Los enunciados para este tipo de problemas es igualito. Miren, esto no cambia. Ustedes ya, o sea, estos ejercicios son los que tienen nombre y apellido. eh, para cómo se deben de hacer. Porque aquí les dan la ecuación diferencial y les dan un y1. Entonces usted ya sabe, reducción de orden y tengo que usar esa fórmula que está ahí. Miren. Así de simple. Como les dije, era el ejercicio que ustedes ya sabían en el examen que iban a hacer. Como pasó para el otro examen, pues, ni modo, ¿verdad? Pero era el del primer examen, es el que tiene
nombre y apellido. Bueno, vamos con otro. Aquí les traigo otro un poquito distinto. Por eso no hago el otro, porque traigo este distinto. Miren, así era en el examen este. Aquí les dice determine n y la solución de la ecuación diferencial está donde y1. Miren, aquí les dan el y1. Entonces usted dice reducción de orden en ese ejercicio. Entonces aquí les dicen la solución general, que significa que ustedes tienen que encontrar la segunda solución. Pero antes de eso, miren que aquí hay que determinar n, ese valor de n. Miren que y1 me dan x a la n, o sea, yo necesito determinar ese cuánto vale n antes de encontrar la segunda solución. Y entonces aquí estaba la pequeña, el, el pequeño trabajo. Miren, necesito saber cuánto vale n para determinar y2, ¿verdad? Para usar la fórmula. Entonces, ¿cómo determino n? Es la pregunta. Si yo conozco que y1 es solución de esa ecuación diferencial. Bueno, si yo sé que y1 es solución de esa ecuación diferencial, debe de cumplirla, digo. Entonces, si debe de cumplirla, yo debo de encontrar ahí el valor de n que hace que, que me dé cero prácticamente toda esta parte izquierda. Entonces, vamos a hacer que la cumpla. Entonces, vamos a calcular las derivadas presentes. Miren, vamos a decir y1 prima sería n por x a la n menos 1. Y1 prima sería n por n menos 1 por x a la n menos 2. Miren, ahora voy a sustituir esto en ecuación diferencial. Quedaría x al cubo por logaritmo de x menos 1 por la segunda derivada que es n por n menos 1, x a la n menos 2, menos x cuadrado por n x a la menos 1 más x por x a la n, ¿no? Igual a 0. Multiplico este x al cubo con este, me quedaría n por n menos 1 por el logaritmo de x menos 1 por x a la n más, vamos a ver, n más 1 quedaría, ¿verdad? Porque 3 menos 2 quedaría 1. Menos n por x a la n más 1 también aquí, más x a la n más 1, ¿bien? Igual a 0. Miren que todas las x me quedaron a la misma potencia, entonces yo puedo sacar de factor común todas esas x. Y esto me quedaría n por n menos 1 por el logaritmo de x menos 1 menos n quedaría aquí más 1 por x a la n más 1 igual a 0. Bien, aquí entonces los apoyamos de que si tengo el producto de dos factores igual a 0, lo que tiene que ocurrir, o bien esto que está encerrado en paréntesis es igual a 0, o el x a la n más 1 es igual a 0. Pero resulta que nosotros buscamos soluciones que no sean triviales, o sea, en pocas palabras buscamos que la solución que sea distinta de y igual a 0, porque si x va, la única forma de que esto sea igual a 0, este x a la n más 1 sea igual a 0, es que x valga a 0. Pero no buscamos que la solución trivial, ¿verdad? La solución trivial es y igual a 0. Esa es una solución que cumple la ecuación diferencial, pero no buscamos esa solución. Entonces buscamos una solución donde x sea distinto de 0. Entonces, el único punto de que esto sea igual a 0 es que n por n menos 1 por el logaritmo de x menos 1 menos n más 1 sea igual a 0. ¿Ven? Entonces aquí vamos a trabajar un poquito, a ver cómo llegamos aquí. Vamos a distribuir, tendríamos n por n menos 1 logaritmo de x menos n por n menos 1 menos n más 1 igual a 0. Entonces, bueno, aquí no queda nada que hacer. N por n menos 1 logaritmo de x menos. Y bueno, aquí, ¿qué podemos hacer? Si multiplico. Bueno, creo que aquí n por n menos 1 y factorizo igual a 0. Y factorizo un menos n menos 1, quedaría por n más 1, creo. Factorizando el menos n menos 1. Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí? Eh, miren que normalmente aquí se hace un análisis más profundo porque, por ejemplo, aquí lo que tengo es que tengo esto igual a 0. Entonces aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que una combinación lineal de un C1 por un Y1 más un C2 por un Y2 era igual a 0?
Si esto era igual a cero, significaba que y1 y y2 eran linealmente dependientes, porque aquí lo que ocurría era que la combinación lineal era igual a cero. Y era distinta de cero cuando eh, bueno, y era linealmente independiente si esta combinación lineal era de cero, siempre y cuando estos constantes C1 y C2, o los escalares que usted le llamaba, ocurría que solamente ellos fueran a cero, ¿verdad? Pero hacer eso requiere bastante trabajo, entonces aquí yo lo hago de otra forma esto, yo les digo, bueno, para que esto sea igual a cero, ¿qué tiene que ocurrir? Que lo constante del lado izquierdo tiene que ser igual a lo constante del lado derecho. En pocas palabras, como al lado derecho es todo de cero, entonces lo constante en este caso, que es menos n menos 1 por n más 1, va a ser igual a cero. Y el coeficiente del logaritmo x del lado izquierdo tiene que ser igual al coeficiente del logaritmo x del lado derecho, ¿verdad? Entonces en este caso, n por n menos 1 va a ser igual a cero, en ese caso. Entonces aquí resolvemos estas dos ecuaciones. Es evidente que en la primera va a quedar que n vale 1 y n vale menos 1. Y en la segunda que va a quedar que n vale 0 y n vale 1. Miren. Entonces, ¿cuál es la solución en común de los dos coeficientes? N igual a 1. Miren. Entonces significa que lo que tiene que valer n es 1. ¿Qué significa esto? Que y1 es x nada más. Así de simple. Así de simple. Los otros pues no tienen nada que ver porque no cumplen para los dos coeficientes, mientras que n igual a 1 sí es la que cumple para los dos coeficientes. Entonces n tiene que valer 1 para eso. Y ahí tenemos el valor de n que me solicitaba. Así de simple. Ahora, ya que ya conozco cuánto vale y1, puedo determinar cuánto vale y2. Entonces, para eso, pues traigo la ecuación esta y la escribo en forma estándar, ¿verdad? Recuerden que eh, es obligatorio escribirla en forma estándar. La voy a escribir aquí para luego llevármela. Ahora me la llevo. Ahora me la llevo aquí, la voy a resolver, ¿no? Me dijeron que era encontrar la solución general, ¿verdad? Pero para encontrar la solución general lo que necesito es el y2, ¿verdad? Entonces para poder resolverla necesito escribir esto en forma estándar. Entonces esto que tendría menos x cuadrado sobre x al cubo, logaritmo de x menos 1 por y más x sobre x cubo por logaritmo de x menos 1 por y igual a 0. Simplifican un poco, porque ahí se puede simplificar, quedaría x logaritmo de x menos 1 por y más 1 sobre x cuadrado, aquí y prima es logaritmo de x menos 1 por y igual a 0. Entonces, identifico quién es p de x, ¿verdad? Menos 1 sobre x logaritmo de x menos 1. Y bueno, solo eso. El otro ni me interesa. Entonces aquí determinamos la integral de p de x, que sería menos la integral de x sobre el logaritmo de x menos 1 diferencial de x. Y bueno, aquí pues para resolver esta integral es evidente que hay que hacer un cambio de variable. W igual al logaritmo de x menos 1. W sería igual a 1 sobre x. ¿Verdad? Y miren, el 1 sobre x ya lo tengo ahí. Entonces esto quedaría menos la integral de 1 sobre w de w y quedaría menos el logaritmo de w. Y esto quedaría menos el logaritmo del logaritmo de x menos 1, ¿no? Así queda la integral de p de x. Entonces, para la solución y2 me dice que es la fórmula de y2 es igual a y1 por la integral de e a la menos integral de p de x, de dx, por y1 al cuadrado diferencial de x. Y esto sería x, que es y1, por e a la menos logaritmo del logaritmo de x menos 1 entre y1 al cuadrado, diferencial de x. Vamos aquí a ver.
x por e a la logaritmo del logaritmo de x menos 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Y esto quedaría logaritmo de x menos 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Y ahora, ¿cómo se resuelve esto? Entonces aquí es donde les digo, miren que a veces van a ver como tentador cancelar esta x con esta x, porque van a decir, pucha, si hago cambio de variable el numerador me va a quedar 1 sobre x, pero si cancelo esta con esta me queda el 1 sobre x y bonito, me acá literal. Miren, aquí cualquiera mira que el cambio en el numerador es 1 sobre x y ya automático dice cancelo esa x con x. Entonces ahí es donde ustedes lo van a ver tentador, miren, porque así como está literal, pues no le miramos algo ahí que podamos trabajar. ¿Cómo sería? Voy a llevarla a otro lado, este integral, a ver cómo. Separarlas en dos integrales. Vamos a ver. Logaritmo de... Obviamente la segunda es la simple, ¿va? Y para la primera, ¿qué dicen? Creo que por partes se va. Vamos a hacerla por partes la primera. Vamos a hacer u logaritmo de x y de b sería igual a 1 sobre x cuadrado diferencial de x. D de u sería igual a 1 sobre x diferencial de x y b sería igual a menos, eh, esto se escribe como x a la menos 2 diferencial de x, esto quedaría sumo, ¿verdad? 1 sobre x quedaría, ¿están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Recuerden que se le suma la potencia, ¿verdad? Entonces menos 2 más 1 quedaría menos 1 sobre x esto. Bueno, entonces, volviendo aquí, este integral sería u por b, haría menos logaritmo de x sobre x menos la integral de b por d de u. Pero con este menos se hace más. Entonces, y este por este quedaría 1 sobre x cuadrado diferencial de x menos la que ya tenía. Ah, y miren, aquí se cancelan esto. No hay necesidad de hacer esto. Y esto quedaría menos logaritmo de x sobre x. Ahí tengo ese integral. Miren que salía ahí la otra que restaba. Entonces, ¿qué significa en este caso? Bueno, que esta va a quedar multiplicada por menos logaritmo de x entre x. ¿Miren? Y esto sería menos logaritmo de x. Ahora sí ya puedo multiplicar, miren, porque no hay integral. Y bueno, de esta forma, ¿quién va a ser su y2? Y2 solo va a ser la parte de la x, ¿verdad? Logaritmo de x. El menos no hay necesidad de copiarlo, como les digo. Eh, porque al final ¿qué va a ocurrir? Si usted si toma, no, y2 es menos logaritmo de x. Cuando usted forme la solución general, ¿qué va a tener? Un y1 por perdón, un c1 por un y1, más un c2 por un y2. ¿Qué va a ocurrir? C1 por x, que vale y1, más C2 por el menos logaritmo de x. Pero una constante por otra constante, lo que voy a hacer es llamarle un C3. Entonces, por eso no tiene sentido que copie, miren, al final que copie el signo, porque aquí cuando lo multiplique voy a decir otra constante por esa constante, una nueva constante. Entonces, así me ahorro el trabajo de estar escribiendo constante por constante y ahí. No sé si me doy a entender en esa parte. Por eso, aquí le quito el menos, como les digo. Entonces, aquí eh, solo vamos a decir que y2 es el logaritmo de x y aquí me va a quedar c2 por el logaritmo de x. Y esta es la solución general, ¿no? Solución general que me pedían, ¿verdad? No solo me pedían bueno, no me pedían ni la primera, la segunda solución, sino que me decían, determina la solución general. Entonces lo que tenían que hacer es hacer esto, ¿verdad? La otra, pues obviamente ocupan contar y2 para determinar la solución general. Entonces esa era la solución. Así. Miren, ahí queda la primera que les dio y la otra. Así de simple. Y este es el método de reducción de orden. Como ven, si usan la fórmula, como les digo, no ven ustedes lo que es, por qué se llama reducción de orden el tema. No se ve. Pero para eso les hice al inicio este trabajo.
Ahora, ¿qué va a ocurrir? Bueno, ustedes cuando tengan un problema, por ejemplo este que no lo hice, para que lo practiquen, ustedes deciden cómo quieren resolverlo. No, aquí ustedes, miren, ahí está el examen, este ejercicio del examen. Miren, aquí no les dice hágalo por tal, ni tal. Ustedes les dicen encuentra la solución general y en este caso que tenía esto de especial que contra n, o sea que tenían que hacer este trabajo inicial primero. Entonces, aquí ustedes deciden qué método aplicar. Si quieren usar la fórmula, recuerden que para la fórmula tiene que estar en forma estándar. Entonces, miren, ahí de simple, la fórmula. O si dicen, no, yo no quiero usar la fórmula, a mí me gustan las cosas complicadas o trabajosas, pues use esto. ¿Miren? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo he visto que algunos usan la primera que les enseñé porque no se acuerdan de la fórmula. Entonces, ahí pues ni modo. Pero igual, ni imagínense que ni la primera, algunos ni haciendo la primera ahí han podido. Entonces, ahí ustedes deciden cómo quieren resolver este tipo de ejercicio, ¿verdad? Si usando la reducción de orden en sí o usando la fórmula. Ahí queda ya para criterio de ustedes, ¿verdad? En este caso.